Bueno, buenas tardes, hermanas y hermanos. Nos encontramos por segunda vez en el encuentro y en realidad el tema que nos acompaña hoy es la vida en las comunidades y el impacto de la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Además de recordar algunos de los conceptos que trabajamos en la primera clase. El objetivo es adquirir recursos para poder gestionar el agotamiento que a veces nos puede surgir por el hecho de combinar la responsabilidad de acompañar hermanos mayores combinada con la administración, tareas pastorales y demás, de tal manera que podamos asumir esa responsabilidad, sostenerla, pero tratando de lograr un menor desgaste de nosotros mismos en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional y en lo espiritual. Vamos a recordar un poquito lo que trabajamos en ese primer encuentro, que fue la situación humana actual. ¿Por qué recordar esto? Porque en realidad el contexto actual también está condicionando la tarea de cuidar y de cuidarnos. Recordemos que José María Esquirol, que es el autor que trabaja el tema del amparo, nos dice que estamos en una época de intemperie. Toma estos datos de algunas frases que Heidegger, que es el filósofo del cuidado, nos dice. Heidegger nos dice, estamos sobre la tierra, bajo el cielo, en compañía de otros hombres y mujeres y a la espera de que los dioses nos digan algo. Esta es una situación de intemperie que va acompañada también de una descripción epocal que es el derrumbe de los valores. Y también hay cierta, en esta intemperie, disgregación y erosión, es decir, experiencia de desgaste de todo lo que nos une. Entonces pensemos, vamos a estar cuidando y cuidándonos en una época donde el amparo no es lo más frecuente entre nosotros y es lo que tenemos que recuperar. En esa intemperie estamos ante una situación de desgaste. ¿Desgaste de qué? De falta de conexión, desgaste de todo aquello que nos une, en un tiempo también de mucho nihilismo y sin sentido. ¿Qué es lo que hay que recuperar en este tiempo? El gesto más humano de lo humano, que tiene que ver con el amparo, con proteger, con cuidar que algo no se desgaste, con cuidar las fuerzas que pueden destruir la unión entre nosotros. Entonces, ampararnos es cuidar lo que nos desgasta fundamentalmente en nuestra unión como hermanos, en nuestra unión interpersonal. Recordemos que decíamos que el amparo tiene además una contracara o un movimiento que lo sostiene, que es la resistencia íntima. ¿Y qué sería esa resistencia íntima? Ya lo decíamos. Perseverar en esto de no quiero que la situación actual pueda con mi deseo de reunirme, con mi deseo de cuidar, con mi deseo de cuidar también a los demás. Entonces, en este tiempo, el desafío más grande es en realidad custodiar lo que nos une. Alguno de ustedes habrá leído con toda seguridad un material de la UIS de hace 2 años atrás, donde se habla de la espiritualidad de la sinodalidad, donde lo fundamental es custodiar los vínculos que nos unen.
y allí se hablaba de ternura, se hablaba de custodia en el sentido de cuidar doblemente en la consideración de los vínculos humanos pensados como sagrados. Ahora bien, ¿cuáles son los ámbitos en nuestro cuidado cotidiano de hermanos y personal ideales, diríamos, para el proceso del amparo? Este autor nos va a decir que la repetición cotidiana es el lugar posible para la hondura de los gestos. En la cotidianeidad tenemos la posibilidad de desarrollar lo más humano de lo humano. Él dice, en esto cotidiano hay riqueza y diferenciación. Tal es así que Esquirol pone un ejemplo de cuando los sabios lo van a visitar a Heráclito en Éfesos, dicen que al llegar encuentran una casa con cierto deterioro y un hombre en el fondo de un pasillo calentándose las manos en un brasero. ¿Qué les dice? Pasen, pasen, aquí también habitan los dioses. Que es en realidad entender que hay siempre algo excepcional en la cotidianeidad. El segundo ámbito es el lenguaje, que me permite la franqueza muy diferente a una sinceridad brutal, la franqueza y ser todo uno en lo que se dice. La casa, lugar de amparo muy vinculado a nuestra tarea. La casa es el lugar creado para reunir, para unirnos y para además juntos mantenernos de pie. Pensemos en las casas de salud, pensemos en la hospitalidad, de donde viene la palabra hospital. La casa como recuperación de las fuerzas perdidas, sobre todo en las casas de salud y en el concepto de enfermo que va a la casa de salud para recuperar firmeza y confianza en sí mismo. Enfermo. Tengamos en cuenta que lo importante no son las habitaciones de un lugar, sino es la capacidad de reunir. Finalmente, el ámbito privilegiado, la comunidad, por la interdependencia y por la riqueza que nos da el estar unidos frente a la intemperie. La comunidad es el lugar para reunir y dar pie a una vivencia en paz que posibilita el cuidado. Además, tenemos que pensar sistémicamente una comunidad, la comunidad de hermanos, la casa de salud, los lugares donde nos toque acompañar. ¿Qué significa la palabra sistema? Donde hay un grupo humano, siempre hay un sistema que se forma. Un sistema que es mucho más que las individualidades que lo forjan. Y hay que ver cómo impacta en ese sistema el tener hermanos enfermos, que lleguen hermanos enfermos, etc. Yo tengo un ejemplo para compartirles de un sacerdote a quien acompañé que me contaba cómo toda la comunidad en realidad se preparaba para recibir un hermano con Parkinson. Por lo tanto, en este sistema humano empieza a desarrollarse el cuidado. ¿Y qué entendemos por cuidar? En realidad el cuidado es una vivencia de una relación entre la necesidad de cuidar y de ser cuidado. Y acá es muy importante ver esto, porque no es cuidar a otros. Yo necesito cuidar y necesito ser cuidado y cuidarme. ¿Cómo se realiza esto? Algunos psicoanalistas, como Winnicott, decían que se realiza generando un holding
que sería un dispositivo, algo muy sencillo, un dispositivo que tiene que ver con apoyos y con protección que van a posibilitar el cuidado mío y de mi hermano en el cuerpo, en la psiquis y en lo espiritual. Esto nos permite ir viendo la complejidad de lo que significa cuidar y cuidarnos. Ahora bien, ¿cómo va a impactar la enfermedad del hermano en la comunidad? La enfermedad del hermano va a impactar teniendo en cuenta distintas cuestiones. Primero, ¿qué estilo de vida y de subjetividad ha tenido este hermano? Se sabe que generalmente, no podemos afirmarlo en su totalidad, muchos de los rasgos de subjetividad se profundizan en la tercera, cuarta y quinta edad. Pero hay otro elemento más que es la relación y la significación que como cuidador he tenido con ese hermano que tengo que cuidar. Inclusive pensemos mucho, por ejemplo, en los deterioros cognitivos, la angustia que puede dar todo el tema del desorden del tiempo y el espacio, el no poder tomar decisiones, el no tener iniciativa, perder motivación, depresión y agresión. Ahora, dentro del impacto hay etapas en la enfermedad de ese hermano. El hermano que llega y se vale para el aseo y para la comida, el hermano que en realidad necesita compañía para caminar y para comer, y hermanos que están totalmente inmóviles. Pero hay otra cuestión más del impacto que yo les comentaba en el primer encuentro. Si la comunidad, al recibir al hermano o al cuidar al hermano, está en crisis, el impacto de la enfermedad va a ser mucho mayor. Si la comunidad en realidad está funcionando óptimamente, sin idealismos, pero funcionando óptimamente, la inserción y el cuidado van a ser mucho más factibles. Pero también hay otro elemento. ¿Qué edad o qué ciclo vital transitan los hermanos que cuidan? En realidad es fundamental por lo que yo les planteaba en el primer encuentro. En la crisis de la mitad de la vida hay angustias puntuales desde lo psicológico que se deben transitar. Los psicoanalistas dicen la asunción de el trauma de la propia muerte. Lo designan como travesía de la mitad de la vida, donde asoma la posibilidad de morir, donde hay que ir elaborando micro duelos cotidianos para, en realidad, ir avanzando en lo que en psicología denominamos el dolor del paso del tiempo. De estas variables va a depender qué actitudes tendrá la comunidad con relación a este hermano. Por ejemplo, en algunos podrá darse la negación, en otros una participación óptima y activa, y en otros un entramado de lealtades que cuando yo escribía esto pensaba mucho en lo que vivimos los laicos, cuando de pronto nos toca cuidar a un papá y estamos acompañando hijos adolescentes en su crecimiento. Entonces hay una trama de lealtades, que era lo que decíamos en el objetivo, tenemos que poder asumir sin tanto desgaste físico, emocional, psicológico y espiritual. Ahora bien, ¿cuáles son los sentimientos que nos pueden habitar en tanto personas que cuidamos? Una profunda tristeza por el avance de la enfermedad,
La gente dice que es como ver todos los días una película más triste, ¿sí? En el hermano, en la hermana, que de alguna manera va empeorando. Una preocupación, porque ¿qué haremos si empeora? Que ahora luego voy a decir algunas cuestiones de esto. La soledad, a veces de no tener comunitariamente una red, tal como yo comentaba del sacerdote y su hermano con Parkinson. Momentos de depresión que podemos vivir, se habla mucho de la depresión del cuidador, porque es consecuencia de la preocupación, de la soledad, de no tener una verdadera red. Sentimientos de irritabilidad por profundo agotamiento a veces. Vergüenza por comportamientos sociales del hermano, cuando estamos ante otras personas, cuando nos toca acompañarlo al médico, vivir situaciones sociales con él. Culpa si se tuvo con él una relación conflictiva y sobre todo si hay que decidir una internación. Y les comento que años atrás, en una asamblea de CONFAR, trabajábamos mucho el tema de darse la posibilidad, cuando hay situaciones muy delicadas, de internar al hermano o la hermana cuando ya no se puede con él comunitariamente. Insisto, dolor que vivimos los laicos cuando tenemos que asumir esta situación. También puede ocurrirnos sentir impotencia, fracaso y frustración, que es frente a lo cual tendremos que resistir. ¿Por qué esto? Porque hay un esfuerzo permanente por cuidar, pero hay un hermano que no logra mejorar, sino que empeora. Esto que les mencioné también en el primer encuentro nos afectaría de manera personal, de modo muy profundo, si en realidad, como hijos, hemos vivido el duelo de no haber contentado a nuestros papás con lo que nosotros éramos. Esto es muy fino, es muy sutil, pero es un aspecto a trabajar en nosotros para que el acompañar no genere un grado de afectación tan intenso. Esto también tiene mucho que ver con cansancios por el afrontamiento cotidiano y también de la posibilidad de muerte del hermano y la personal. Dicho todo esto como descripción, ¿qué decimos en clave de anuncio? ¿Qué decimos en clave esperanzadora? Que hay maneras de salir de ese agobio y hay maneras de salir de momentos en los cuales nos hemos hasta sentido humanamente victimizados por lo que nos toca. Para esto voy a recorrer los conceptos del doctor Emiliano Galende, que dice que en realidad para salir del agobio lo primero que tenemos que hacer es entender. Entender alivia, saber lo que le pasa al hermano, saber lo que me pasa a mí, comienza a bajar los niveles de angustia. Pero además, no es solo entender, es además comprometerse en la construcción de una sensibilidad diferente, de una sensibilidad que tiene que ver con la empatía y con la ternura, con la custodia de lo vincular y comprender también, desarrollar una mirada compasiva con respecto a nosotros mismos. La compasión, tal como la estoy explicando y la toman algunos autores, es en realidad opuesta a la lástima por mí mismo o al autocentramiento narcisista. Un tercer elemento para salir del agobio y crear
esta sensibilidad nueva. Si recorremos la definición que da de salud la Organización Mundial de la Salud, podemos repensar que la salud no es un estado, es una actitud. Es una actitud que no es lineal, es ambigua, tiene luces, tiene sombras, está constituida por pulsión de vida y por pulsión de muerte. Y frente a ello, hay que crear un eje unificador que dé lugar a una actitud de fondo, basada en la bondad, el perdón, el amor y la comprensión. A propósito, y haciendo un pequeño paréntesis, al escribirlo y por lo que he leído, yo me preguntaba si esto ha sido algo de lo que la formación permanente e inicial aún no ha tocado. No lo estoy afirmando, es solo una pregunta. Tal es así que es lo que aparece en la carta de Pablo a los filipenses, que aquí la tengo para compartir, que es: hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Fíjense simplemente unas palabritas, hermanos. Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o de la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Luego continúa, pero a los fines de lo que estoy explicando, creo que hasta ahí está bien. La bondad, el perdón, el amor y la comprensión. A su vez, hay un cuarto elemento que es cómo nos vamos relacionando con la muerte. Esa muerte que en realidad configura el sentido de la existencia. Muchas veces el declinar del cuerpo nos hace olvidar lo espiritual, cuando en realidad lo espiritual, aun con un cuerpo que puede moverse poco, puede seguir desarrollándose. Yo les comentaba, creo, en el encuentro anterior, un ejemplo del libro Psicoanálisis y Existencialismo, donde de Víctor Frank, perdón, donde una persona que lentamente va perdiendo la movilidad, va encontrando en la medida de sus posibilidades modos de seguir ayudando a las personas, hasta que en el último momento, sabiendo que iba a morir, le dice a su enfermero que a las 12 le anticipe la medicación y se recueste a descansar. Así que el sentido de la vida continúa aún hasta el último respiro. Quinta condición, conocer los pasos del duelo. Y cuando hablamos de los pasos del duelo, no hablamos del duelo por muerte. Conocer los pasos del duelo por la salud del hermano. Generalmente el duelo nos produce rechazo, nos produce rabia, cierta depresión, hasta llegar a la aceptación y la resignación, a la que yo prefiero llamar resignificación. Punto 6. Reconozcamos la importancia de la espiritualidad que venimos mencionando. Hay que salir del paradigma científico únicamente para pensar las cosas. Hay que poner en juego un nuevo tipo de inteligencia que es la inteligencia espiritual. Una inteligencia que nos faculta para hacer un análisis valorativo de la propia existencia y que tiene 21 dimensiones, de las cuales voy a mencionar solo 4 para ver cómo podrían ser útiles en los procesos de acompañamiento. El asombro por estar vivos cada día, ver la gracia de Dios aún
con poca posibilidad de caminar, ver otro día más el sol, poder agradecer a la vida y a Dios. Segundo, trascender, una mirada de trascendencia, donde en realidad quien tiene por qué vivir y por quién siempre va a encontrar el cómo, el sentido de la vida misma. Y por último, una dimensión muy valorada en los vínculos, que es la toma de distancia. ¿A qué se denomina toma de distancia? ¿A qué denomina Torralba toma de distancia? A esta cuestión de mantener en el medio de las situaciones el tema de la conciencia de singularidad. En realidad, preguntas puntuales. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué la emoción me puede? Ese trabajo personal es el que va habilitando en uno todo el tema puntual de una interdependencia válida, como lo hablábamos hace un ratito cuando hablábamos de comunidad. Además, proponernos desarrollar una subjetividad profunda que nos abra a nuevos conocimientos y estar dispuesto a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos. Y esto fue planteado en el 2001 por la creadora del concepto de inteligencia espiritual, Dana Zohar, que nos plantea la vincularidad en el lóbulo frontal del lugar de la espiritualidad o del punto de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son las actitudes que debemos tomar frente al cuidar? El aceptar, el diferenciar, a veces se usa la palabra discriminación, pero como diferenciación, el replantearnos y el pedir ayuda. Además, una mirada compasiva con uno y con los demás. Pensemos siempre, la mirada compasiva es por excelencia el camino de no dar ni darse dolor. Carencias esenciales, ¿no? Ese tipo de caricia esencial en lo no verbal, en el lenguaje, en el respeto. Una asistencia sensata, donde no voy más allá de lo que el hermano pide o me dice que necesita. Acompañar en esta travesía, devolver confianza en la vida y ayudarlo a acoger la condición humana de vivir para morir. Ahora bien, ¿cómo acompañarnos a nosotros? Primero, reconocer la exigencia que es cuidar y cuidarse, pero sobre todo cuidar a otro. Ser capaces de experimentar nuestra propia vulnerabilidad sin caer en una omnipotencia divina. Hay muchas cuestiones que nos van a doler y con las que no vamos a poder. Reconocernos sujeto de cansancio, sujeto de estrés y en realidad con vivencias de fracaso y de decepciones. Reconocer la necesidad de nosotros también ser cuidados, que no significa lástima, significa no ser omnipotentes. Advertir que no basta solo con la resiliencia. Necesitamos una comunidad comprometida con el cuidado recíproco y un cuidado en realidad revitalizado por la circularidad fraterna, la mutua colaboración y esto de buscar permanentemente que nadie se sienta disminuido ni humillado. Por último, ir pensando cómo en realidad en el milagro del encuentro
se produce el surgimiento del deseo de vida y del amor. Por lo tanto, solo el deseo personalizado, concretado en nosotros y favorecidos en los hermanos que cuidamos, será capaz de honrar la vocación. Se trata de sostener el deseo personal, los proyectos, los sueños, las ilusiones, ver la temporalidad de las cosas y, en realidad, respetar el deseo que motoriza la vida. Y por último, una frase de Norma Cousin cuando dice: la tragedia de la vida no es la muerte, sino aquello que dejamos morir mientras vivimos. Muchas gracias.